Bueno, vamos a ver ahora unos casos particulares en la notación de las referencias. Cuando nos encontremos con una notación como esta, A-B, significa que tenemos dos referencias, la A y la B, pero que juntas, las dos, forman una única referencia simple. Aquí, por ejemplo, la veis en el dibujo, están situadas tanto la A como la B, las banderillas, ¿no?, acabadas en triángulo lleno, en la prolongación de las líneas de cotas tanto del cilindro de la izquierda como del cilindro de la derecha. Eso significa que con el cilindro de la izquierda y el cilindro de la derecha, con sus ejes, construimos un único eje, una sola referencia común, una referencia respecto de la cual establecer la tolerancia. Vale, aquí exactamente lo mismo, en caso de oscilación simple, ¿no? Entonces tenemos dos referencias, la A y la B, pero como nos pone el guioncito este aquí, significa que con esos dos ejes de estos dos cilindros vamos a formar un único eje, una única referencia respecto de la cual aplicar la tolerancia. Muy bien. Si no hubiera ningún guión, si veis en el mismo cuadradito, ¿no?, que pone la letra A y la letra B, significa que aquí tenemos dos elementos con dos referencias, la A y la B, y las aplicamos sin orden de prioridad. No sé cómo lo controlarán, pero entiendo que es primero la A y luego la B, y también primero la B y luego la A, ¿no? Pero aquí son dos elementos con dos referencias, la A y la B, sin orden de prioridad. Si quisiéramos establecer orden de prioridad, lo colocaríamos las letras que identifican a las dos referencias en cuadradillos separados, ¿no? Entonces, de izquierda a derecha aplicaremos primero, le daremos prioridad a la A y después la B. Entonces, son dos referencias con dos elementos, dos referencias, pero con orden de prioridad. Y fijaros que el resultado no es el mismo, ¿no? Aquí, por ejemplo, para denotar la posición de los centros de este pasante, están puestos el A y el B. Vale, pues entonces fijaros que no es lo mismo que si ponemos primero el B y el A, que el control es diferente. Hay veces que no se puede tomar uno como referencia y otro como elemento señalado, no sé, porque los dos son exactamente igual. Entonces se hace de esta manera. Por ejemplo, en el caso de paralelismo, tanto este plano como este plano tiene que ser paralelo el uno al otro y el otro al uno, ¿no? Entonces se indica con dos flechas en lugar de con una flecha y un triangulito lleno. A veces hay elementos que tienen las zonas individuales, las zonas de tolerancia que son del mismo valor. Entonces lo podemos indicar así. Por ejemplo, aquí tenemos los tres ejes de estos cilindros que tienen que ser perpendicular al plano señalado como A. Y el valor es exactamente para los mismos, pues lo indicaremos de esta manera, ¿no? Lo que pasa que a veces hay mucha línea y se trata de simplificar. Podemos utilizar esta simplificación, ¿no?, donde lo identificamos con una letra y lo ponemos aquí fuera y así pues liberamos un poco de tanta línea el dibujo, ¿no? Pero fijaros que estamos hablando de tres zonas que valen igual, ¿no?, pero tres zonas diferentes. En zona común es distinto. Aquí tenemos, por ejemplo, tres elementos y con esos tres elementos aplicamos una zona común, una misma zona para los tres, y lo podemos indicar de esta manera, o si queremos ahorrar un poquito de tanta línea y por ahí, pues lo podemos poner aquí, ¿no? Entonces hay que poner al lado del valor de la tolerancia zona común, para que quede claro que es una única zona que afectará a tres elementos, pero es solamente una zona. Zona de tolerancia proyectada, y esto se identifica en el segundo cuadradito, donde pone el valor de la tolerancia con una P encerrada en un circulillo, ¿no? Esto se refiere a que la zona de la tolerancia no se aplica al elemento, sino a una proyección del mismo que vendrá señalada con línea de trazo y punto, dos puntos en trazo, ¿no?, y que vendrá acotada.
Entonces es una zona, repito, que la tolerancia no se aplica al elemento, sino a una proyección del mismo. Por ejemplo, en tuercas, tornillos y por ahí, pues lo que vamos a hacer es garantizar el montaje de los dos elementos. Entonces se controlan, en este caso, desviaciones de perpendicularidad que al establecer tolerancias de posición, pues no se aplican al elemento, sino a la zona proyectada, del mismo. Bueno, a veces ocurre, bueno, a veces siempre ocurre, ¿no? Igual que no se pueden hacer dos cosas exactamente iguales a la hora de controlarlos, a la hora de medirlos, pues es un proceso complicado y es muy posible que midamos una cosa pues unas cuantas veces y no tengamos los mismos valores, porque es así, por la variabilidad inherente a todo proceso, a los procesos de medida y control, exactamente igual, ¿no? Hay variabilidad. Entonces, para intentar limitar esa variabilidad, una vez que hemos establecido una referencia, una vez que la hemos establecido, además de señalar esa referencia en el plano del dibujo, se señalan lo que se llaman referencias parciales y son las zonas donde queremos que, las zonas concretas donde queremos que se mida esa referencia, ¿no? Entonces lo hacemos de la siguiente manera: estableceremos tres zonas para la referencia primaria, dos para una referencia secundaria y una para una referencia terciaria. Muy bien. Estas zonas, estas referencias parciales, pueden ser un punto, que lo indicaremos con una cruz, pueden ser una recta, que se indicará pues como dos puntos, dos cruces unidos por una línea fina, continua, y después puede ser una zona que la delimitaremos, un área pequeñita que la delimitaremos con línea de trazo y dos puntos, que podrá ser circular o rectangular. Vale, ¿cómo lo indicaremos? Primero indicaremos la referencia, igual que antes, con un cuadradito, con una línea acabada en un triángulo lleno, ¿no? Y después, además, lo señalaremos de esta manera: las referencias parciales, con una circunferencia dividida por un diámetro horizontal y con una línea acabada en flecha que señalará la referencia parcial. De manera que aquí se repetirá la letra a la que hace referencia, a la referencia de la cual deriva esta referencia parcial, y un número secuencial, el 1, 2, 3, el 1, 2, el 1, tal. Y si es un punto y una flecha, ya vendrán dibujados en el plano, en el dibujo. Pero cuando es un área, ya sea circular o cuadrado o rectangular, ¿no?, vendrá expresada la dimensión de esa área en la parte superior del circulillo que hemos dibujado para la referencia parcial. Es decir, un círculo separado por un diámetro horizontal, en la parte inferior la referencia de la cual deriva esta referencia parcial y un número secuencial, y aunque solamente haya una, y después en la parte de arriba, si procede solamente para las áreas, pues si es circular el diámetro de esa área, y si es rectangular, pues las dos dimensiones de esa área. Aquí tenemos cómo señalaríamos un punto, cómo señalaríamos una recta y cómo señalaríamos pues una zona de tolerancia parcial. Entonces vamos a ver un ejemplo. Fijaros, yo tengo tres referencias parciales para una referencia primaria. La referencia primaria es la A y la señalo con la flecha acabada en triángulo lleno. Y ahora quiero que ese plano, no, bueno, aquí en el dibujo pues no sé por qué no han dado precisamente las mejores vistas, no han dado el perfil izquierdo cuando hubiera sido mejor el perfil derecho, y han dado la planta inferior cuando, bueno, en este caso bien, pues porque necesito esto de aquí, ¿no? Pero vamos, pues lo que os digo, señalo este plano de aquí, que sería el plano primero que lo vemos en el alzado, y ahora lo voy a denotar por 3 puntos. Quiero que lo midan en 3 puntos y lo señalo con estos circulicos, el A1, el A2, el A2 y el A3, y los marco con este trazo, con estos trazos, con esta X. Fijaros que los tengo que acotar, ¿eh? Vale. Después la referencia secundaria es el plano B, que es este plano de aquí, ¿no? Y bueno, pues marco estas dos rectas, bueno, por eso han dado este perfil. Marco estas dos rectas y indico que tengo dos referencias parciales para la referencia secundaria. Y por último, el plano C de aquí, pues marco esta referencia
Esta referencia, la que es la terciaria, es solamente una, que es un área circular. Fijaros cómo está señalada en trazo, punto, punto, trazo, punto, punto, y indico aquí también el valor. Estas zonas las acoto. En este otro ejemplo, pues pasa exactamente lo mismo. Señalo aquí el plano A y señalo los 3 puntos donde quiero que se defina ese plano. Señalo el plano B, señalo las 2 zonas con sus respectivos valores, son 2 zonas circulares donde quiero que se defina ese plano. Y por último el plano C, que quiero que lo midan pues aquí, que lo midan en este punto. Todas estas referencias las tengo que acotar, y algunas con cotas teóricamente exactas. Bueno, lo último, esto de las cotas teóricamente exactas, en parte ya lo vimos al hablar de las tolerancias geométricas de posición. Aparecerán encerradas en un rectangulillo, ¿no? Y no pueden ir nunca solas, ¿no? Lo que hacen es definir la zona de tolerancia de posición a la que se refiere esta tolerancia, ¿vale? Entonces, no es que tengan que medir exactamente eso, sino lo que definen, sitúan, posicionan una zona de tolerancia. Venga.